Líquidos penetrantes, como ya habíamos comentado, es un método no destructivo superficial. En esta parte A se van a abordar los fundamentos del método. Una de las características principales de este tipo de manuales es que hace una simplificación muy eficiente de todos los conceptos que se ven o que se deben de ver en un curso de líquidos penetrantes. Por ejemplo, ordinariamente un curso de líquidos penetrantes es de aproximadamente 3 o 4 días. Sin embargo, con esta metodología y esta manera de transmitir el conocimiento, se puede reducir a tan solo un día o incluso unas horas. Este manual de líquidos penetrantes A o la parte A habla sobre los fundamentos. La parte B o en la parte B se abordan las consideraciones prácticas y en la última parte, en la parte C, se ven las examinaciones y las evaluaciones para propósitos de acreditar o la emisión de los documentos pertenecientes y pertinentes a este curso. Iniciamos. Bien, entramos a este primer manual, a este primer volumen en la modalidad EN de digital. En este caso tenemos el curso de líquidos penetrantes o Penetrant Testing, que es un método no destructivo superficial, muy sencillo de aplicar y muy fácil de obtener buenos resultados siempre y cuando se ejecute con las directrices correctas. Iniciamos. En este manual vamos a ver los conceptos básicos del método. Esto no quiere decir que debería de ser la única fuente de información que todo aquel que recientemente se viene incorporando a las pruebas no destructivas o que ya maneja las pruebas no destructivas pero que recientemente se viene incorporando al uso de los líquidos penetrantes deba de utilizar. Es decir, hay otras fuentes de información. Lo que abordamos aquí en esta primer parte A o en la parte A son los conceptos básicos, es decir, es todo aquello que todo nivel 2 en PT como mínimo debería de saber. La inspección con líquidos penetrantes está definida como un ensayo no destructivo físico-químico designado para la detección de discontinuidades expuestas a la superficie, básicamente en materiales no porosos. Cuando decimos básicamente en materiales no porosos, esto significa que materiales que no tengan una estructura lisa, por decirlo de alguna manera, no pueden ser inspeccionados con líquidos penetrantes o no deberían ser inspeccionados con líquidos penetrantes y pretender obtener resultados confiables. El método también revela discontinuidades subsuperficiales siempre que tengan una conexión con la superficie. En términos generales, la inspección con líquidos penetrantes tiene como objetivo la detección de grietas, poros, traslapes, vetas y otras discontinuidades superficiales de manera rápida y económica. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando decimos o establecemos la frase o utilizamos la frase rápido y económico, porque si bien es cierto es una manera rápida de acceder a una examinación superficial, pero sobre todo económica, ya que un kit de líquidos penetrantes vale unos cuantos dólares, esto no quiere decir que podamos obtener un resultado que nos lleve a analizar el volumen total del componente o incluso a tratar de adivinar o establecer que se va a operar o que va a operar de manera segura dentro de los límites del diseño, porque ojo, esto es solo un ensayo no destructivo. Hay que ser muy cautelosos con ese concepto. Rápido y económico. Esto es generalmente asociado con la frase cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, demandará de un extenso conocimiento sobre los mecanismos de falla a los cuales está propenso a sufrir el componente que estamos inspeccionando. Miren, nada más de acuerdo con las estadísticas, dice lo siguiente, que la interpretación es más del 80% de la efectividad en la tarea de la examinación, en este caso en líquidos penetrantes, y me atrevo a decir que en todos los métodos no destructivos. Bien, la simplicidad del método resulta decepcionante para la mayoría de los examinadores. En esta asunción errónea se encuentra el origen de la mayoría de los fracasos en la efectividad del método. El éxito de la prueba de líquidos penetrantes depende principalmente del personal que está encargado de realizar la inspección misma, ya sea en cualquiera de los pasos de la prueba o en la evaluación e interpretación de los resultados. Porque la calificación, habilidad y excelencia en el desempeño son variables importantes en el éxito de la prueba. Cabe mencionar que cuando tú ejecutas una prueba no destructiva, y en este caso particular líquidos penetrantes, lo más seguro es que nadie te esté observando, es decir, nadie te esté monitoreando, o al menos esto sucede en la mayoría de los casos. Por eso es que es importante que calificación,
habilidad, excelencia en el desempeño, pero sobre todo honestidad, son factores importantes para obtener resultados altamente confiables. Y bien, como todo sistema tecnológico tiene ventajas y desventajas. En este caso vamos a iniciar enumerando las ventajas del método de líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes son capaces de inspeccionar el total de la superficie exterior de la pieza a probar en una sola operación, incluso si el objeto tiene una geometría irregular. Esto obedece, o esta definición obedece, cuando hacemos la inspección de líquidos penetrantes por inmersión, en donde de un solo paso podemos cubrir el total de la superficie del componente a examinar con el penetrante. En este caso, cuando tiene la dimensión, digamos que la dimensión adecuada o la dimensión precisa para poder ser sumergido en los líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes son capaces de detectar discontinuidades muy pequeñas. Incluso el sangrado que se produce durante el revelado de las discontinuidades magnifica. Esto quiere decir que agranda el tamaño de la indicación, haciéndola fácil de detectar. Las indicaciones en el método de líquidos penetrantes se manifiestan y forman directamente sobre la superficie examinada, ofreciéndonos información sobre localización, orientación, longitud aproximada y otros datos de importancia y relevancia, cosa que no sucede con la mayoría de las pruebas no destructivas, o al menos no, por ejemplo, con el ultrasonido o la radiografía, en donde la indicación se manifiesta en un instrumento aparte o muy allá de la superficie que estamos examinando. Es un método rápido, simple y económico, fácilmente automatizado. Los líquidos penetrantes pueden ser usados en materiales metálicos, no metálicos, ferrosos y no ferrosos, limitante que tienen muchos ensayos no destructivos. Es posible regular la sensibilidad del método a través de variar la sensibilidad de los penetrantes. Sin embargo, claro, no todo es miel sobre hojuelas, es decir, también tiene desventajas. Existen algunas limitaciones asociadas con el método de líquidos penetrantes, tales como, por ejemplo, que no es capaz de detectar discontinuidades que no se encuentren abiertas a la superficie. Esto quiere decir que si la discontinuidad es enorme, pero no tiene conexión con la superficie, no podrá ser detectada, o al menos no con líquidos penetrantes. La superficie de la pieza a examinar e incluso el interior de la discontinuidad deben estar limpios y libres de contaminantes para así obtener resultados consistentes. Resulta de tal suerte que la más ligera traza de suciedad baja drásticamente la sensibilidad de este método. Algunos constituyentes de los líquidos penetrantes pueden dañar o afectar a algunos materiales, especialmente materiales plásticos o cerámicos. Cada que se requiera reinspeccionar a una pieza, se necesita volver a limpiar perfectamente la misma. Es una de las ventajas que, bueno, mejor dicho, de las desventajas que a mí en lo particular no me gusta de los líquidos penetrantes. Y es que si yo tengo duda o surge la duda sobre la presencia de una discontinuidad, sus características, su morfología, y yo requiero de volver a reprocesar la pieza que estoy examinando, necesito volver al paso 1 otra vez, es decir, remover perfectamente todo lo que se encuentra en la superficie del componente a examinar y volver a aplicar otra vez el penetrante, otra vez el tiempo de penetración, otra vez la remoción del exceso de penetrante, etc, etc. Es decir, el reprocesar una pieza demandaría del mismo tiempo o incluso más tiempo que la inspección o el proceso de inspección original. Los líquidos penetrantes, claro, están clasificados. Yo debo de entender y conocer la clasificación de estos para después poder plasmarlo en el reporte y así solicitarlos cuando los necesite. La siguiente clasificación de los líquidos penetrantes se engloba el concepto tipo. Y tenemos tipo 1, 2 y 3, es decir, tenemos 3 tipos de líquidos penetrantes. El tipo 1 se refiere a los líquidos penetrantes fluorescentes, los que requieren una luz especial o una luz particular que más adelante hablaremos para poder ser vistos. Los tipos 2 se refiere a los líquidos penetrantes visibles, es decir, estos no requieren de ningún tipo de luz especial que no sea la luz visible. Y los tipos 3, que son los duales, que pueden ser tanto visibles como los fluorescentes. Claro está, estos son más caros que los anteriormente descritos. Técnicamente el penetrante es incoloro,
por lo que para su mayor o mejor visualización se le añaden tintes, de manera que en la clasificación AMS 2644, cuando se utiliza el término tipo, se refiere al tinte que se utiliza para hacerlo visible. Y en la literatura sajona, tinte lo vamos a encontrar con la palabra dye. La siguiente clasificación de los líquidos penetrantes engloba el concepto método. Por ejemplo, tenemos básicamente 4 métodos, en donde el método A se refiere a los que son lavables con agua. El método B se refiere a los que son posemulsificables lipofílicos. El método C a los que son removibles con solvente y el método D a los que son posemulsificables hidrofílicos. Siendo los removibles con solvente, es decir, el método C, el tipo de penetrante que mayormente se usa en la industria petrolera, metalmecánica y civil. Esto no quiere decir que los demás no se utilicen, sino estos que comentamos tienen mayor porcentaje de uso. Cuando en la clasificación hace referencia al concepto método, se refiere al método para remover el exceso de penetrante. La siguiente clasificación de líquidos penetrantes engloba el concepto sensibilidad y se tienen 5 niveles de sensibilidad, siendo la sensibilidad media una sensibilidad ultra baja, siendo la sensibilidad 4 una sensibilidad ultra alta. Para efectos de líquidos penetrantes, solo los tipo 1, es decir, solo los fluorescentes, pueden variar su nivel de sensibilidad y no así con los tipo 2, que son los visibles. Cuando se refiere a la variación de sensibilidad, se habla de una variación intencional, ya que algunos penetrantes son más sensibles que otros por la naturaleza de sus componentes. Aquí quiero hacer un espacio y comentar lo siguiente. Regularmente en los cursos de líquidos penetrantes que impartimos, nos preguntan los participantes, bueno, ¿cuál es la intención de tener un líquido penetrante con una sensibilidad ultra baja o ultra alta? Bueno, yo puedo entender que ultra alta se refiere a que tenga una sensibilidad, como la palabra lo dice, ultra alta, pero lo que no entiendo es cuándo o en qué casos yo voy a querer tener un líquido penetrante con una sensibilidad ultra baja. Bien, supongamos que estamos examinando la carcasa o una carcasa de fundición de aluminio. Normalmente de manera implícita en la fabricación de este tipo de productos, es decir, de la fundición y particularmente el aluminio, de manera inherente tiene microporosidad. Esa microporosidad en realidad no son defectos, son imperfecciones que son parte del proceso. Bien, cuando yo haga líquidos penetrantes en busca de grietas, por ejemplo, me van a aparecer probablemente las indicaciones de las grietas en caso de que las haya, pero también me van a aparecer las indicaciones de la microporosidad en el total de la superficie de la carcasa que estoy examinando. Eso pudiera generarme una interferencia a la hora de la evaluación o la hora de distinguir qué es una indicación relevante y cuál no la es. En este caso, si yo nada más quiero tener indicaciones de grietas o de discontinuidades con ciertas dimensiones, lo que hago es que bajo la sensibilidad de mi sistema de líquidos penetrantes para lograr discriminar, por decirlo de alguna manera, ciertas discontinuidades que me van a aparecer, pero que no son relevantes porque yo ya sé que son parte del proceso de fabricación del componente que estoy examinando. Es una de las razones por las cuales o en las cuales se desea tener líquidos penetrantes con una sensibilidad ultra baja. La siguiente clasificación de los líquidos penetrantes engloba el concepto forma, es decir, básicamente tengo 5 formas en las que esto viene, donde la forma A se refiere al revelador en polvo seco, la B en revelador insoluble en agua, la C revelador suspendido en agua, la D revelador no acuoso y la E revelador específico para aplicaciones específicas y especiales. Normalmente aquí cabe resaltar y mencionar que la forma D, es decir, revelador no acuoso, es el tipo de revelador o la forma en donde en la mayoría de los casos en la industria petrolera, metalmecánica y civil se utiliza. De hecho, el revelador en forma D, es decir, no acuoso, base solvente, es el más sensible de todos los que están dentro del grupo. Para efectos de los líquidos penetrantes, cuando se hace la mención del concepto forma, se refiere a la presentación en la que se aplica o vienen los reveladores. Bien, los líquidos penetrantes deben de ser poseedores
de un grupo de características o un grupo de propiedades, independientemente de las marcas. Por ejemplo, dentro de las características o propiedades de las cuales debe ser poseedor el material penetrante, es número 1, debe de ser capaz de distribuirse de manera generosa y homogénea sobre la superficie que se está inspeccionando. Esto no me conduce a que yo le eche muchísimo penetrante a la superficie. No, lo que está diciendo aquí es que debe de ser capaz de distribuirse o de tener una buena humectabilidad sobre la superficie sin que se corte. Número 2, debe de ser capaz de llenar aperturas superficiales incluso si estas son en extremo pequeñas. Resistir la remoción y permanecer en las discontinuidades durante las operaciones de remoción ¿de qué? Del exceso de penetrante. Ser capaz de salir de las discontinuidades después de la remoción del exceso de penetrante. Tener gran visibilidad y contraste en pequeñas cantidades. Obviamente no corroer o dañar los materiales de prueba. Y por supuesto ser no tóxico. Ojo que el concepto ser no tóxico no significa que no exista riesgo de exposición, aún más cuando se aplica en espacios confinados, especialmente los bases solventes o particularmente gente que está propensa a sufrir, digamos que irritación o alergias consecuente de la exposición de estos elementos. Hay que tener cuidado de esos conceptos. Ahora bien, ¿qué pasa con los mecanismos de penetración, emulsificación y revelado? Se dice entonces que los líquidos penetrantes y su principio de funcionamiento dependen de la habilidad del penetrante. ¿Para qué? Para entrar en las discontinuidades. Digamos que lo medular aquí o lo que se busca entender es que el penetrante entra en la discontinuidad, permanecer allí después de la remoción del exceso del penetrante de la superficie. Ello demanda del penetrante de poseer una habilidad de distribuirse de manera uniforme en la superficie. La habilidad para distribuirse en la superficie de manera uniforme se le llama humectabilidad, es decir, el líquido penetrante debe de ser poseedor de una buena humectabilidad. El ángulo de contacto, claro, es un tema que viene a la luz en materia de líquidos penetrantes. Dice que la humectabilidad y el ángulo de contacto entre las interfaces líquido-gas, sólido-líquido son inversamente proporcionales, es decir, entre mayor sea la humectabilidad de un líquido, más pequeño será su ángulo de contacto. En términos generales, el ángulo de contacto determina la humectabilidad de un líquido y que en realidad el ángulo de contacto variará dependiendo de la superficie a ser humectada. Aquí tenemos ejemplos gráficos de ángulos de contactos. Por ejemplo, una gota de mercurio sobre una superficie de vidrio, por ejemplo, tendría esta morfología, es decir, su ángulo de contacto técnicamente sería muy grande, mayor a 90 grados. En este caso el ángulo de contacto se está midiendo en este span. Por ejemplo, agua, una gota de agua en una superficie de vidrio tendría un ángulo de contacto, digamos, bajo, es decir, su ángulo de contacto sería de menos de 90 grados. El ángulo de contacto y la humectabilidad son factores importantes. Por ejemplo, si una gota o un líquido penetrante que está humectando una superficie, en este caso una superficie sólida, tuviera un ángulo de contacto, digamos, de 90 grados, por ejemplo, como en este caso, su humectabilidad sería baja. Es decir, tendría humectabilidad, pero sería baja. Ahora bien, si su ángulo de contacto, por ejemplo, fuera menor a 90 grados, entonces tendría una buena humectabilidad, porque vamos a decirlo así, la gota se distribuiría de manera uniforme, o en otras palabras, se desparramaría bonito y preciso. Bien, si su ángulo de contacto es mayor a 90 grados, como en este caso, que es mayor a 90 grados, entonces tenemos una muy mala humectabilidad. Esto es importante entenderlo porque es una de las propiedades que debe de tener todo material penetrante o los líquidos penetrantes a la hora de ser distribuido sobre la superficie que se va a examinar. Y aparte, dicho por cierto, o dicho sea de paso, es pregunta de examen. Bien, ¿qué pasa con la acción capilar? La acción capilar es responsable de dos mecanismos. Número 1, la habilidad de entrar en las discontinuidades. Y número 2, la habilidad de salir de las mismas. Por concepto, la capilaridad es demostrada a través de la capacidad de un líquido de emerger de un tubo de diámetro pequeño que se encuentre vertical a la superficie sin apoyos externos.
El líquido no subirá por el tubo hasta que el mismo líquido humecte las paredes de este. Esto sucede debido a que el líquido humectante o el líquido humecta las paredes del tubo y genera un ángulo de contacto bajo y, ayudado por los mecanismos de tensión superficial, sube constantemente. El bajo ángulo de contacto causará que las orillas del líquido se curven hacia arriba. La tensión superficial hará que el líquido en el centro de la columna trepe para con ello incrementar el nivel del líquido. Es un fenómeno que explica, o es una descripción que explica la tensión superficial, la cual es una característica o una facultad que debe de tener todo material penetrante. Bien, ¿qué pasa entonces con la viscosidad? Porque hay líquidos penetrantes que son más viscosos que otros. Dice por aquí que la viscosidad es la resistencia que opone un líquido a sufrir un cambio de forma. La viscosidad varía con la temperatura, es decir, y pongan atención a este concepto, porque de aquí se derivan una serie de malas prácticas o malos entendidos durante la aplicación de líquidos penetrantes. La viscosidad disminuye cuando aumenta la temperatura. La viscosidad aumenta cuando disminuye la temperatura. Técnicamente, ojo, la viscosidad, o sea, que un fluido sea viscoso o no, en este caso que los líquidos penetrantes sean viscosos o no, no afecta la sensibilidad de un sistema de inspección por líquidos penetrantes. Sin embargo, desde el punto de vista de la aplicación del método de líquidos penetrantes, la viscosidad afecta ¿qué? La velocidad con la que el penetrante entra en la discontinuidad. Esto quiere decir que si yo estoy inspeccionando una pieza fría, por ejemplo, y obviamente ese frío de la pieza se va a transmitir, lo que en realidad se transmite es el calor, pero para que nos entendamos, ese frío de la pieza se va a transmitir al penetrante. El penetrante se va a hacer más frío. Esto no quiere decir que vaya a perder sensibilidad, como dice acá, no la pierde. Sin embargo, es probable que requiera mayor tiempo de penetración. Caso contrario, si estoy haciendo una inspección de líquidos penetrantes de una pieza caliente, por ejemplo, esa temperatura o esa temperatura elevada va a reducir o va a disminuir la viscosidad del penetrante. No lo va a hacer más sensible, sino que lo va a hacer menos viscoso y va a ser más fácil que entre en cualquier discontinuidad. O sea, va a requerir de menos tiempo. La viscosidad es importante porque si la temperatura es baja, tengo que aumentar el tiempo de penetración. ¿Ok? Es decir, penetrantes más viscosos requerirán de mayor tiempo de penetración. Aplicación práctica del método. En este apartado vamos a ver algunos consejos y consideraciones básicas para la aplicación y ejecución en el método de líquidos penetrantes. Bien, concepto básico de la aplicación de líquidos penetrantes. El método de líquidos penetrantes es confiable solo cuando las partes a ser inspeccionadas se encuentran limpias y libres de contaminantes. Esto lo hemos venido comentando y lo hemos venido enfatizando a todo lo largo de lo que llevamos de esta capacitación, ya que materiales extraños, tanto en la superficie como en el interior de las discontinuidades, reducen el tamaño de la indicación generada o, en el peor de los casos, la bloquean. Por eso es muy importante que toda suciedad que se encuentre en la superficie de la zona que vamos a inspeccionar o examinar debe de estar completamente o debe de recibir una limpieza a fondo y conciencia. Métodos de limpieza. Se debe de tener cuidado con la selección del método de limpieza previo a la inspección con líquidos penetrantes, ya que la confiabilidad del método se verá comprometida al seleccionar una técnica de limpieza inapropiada. Algunas metodologías de limpieza pudieran afectar la habilidad del penetrante para entrar en las discontinuidades. Para la correcta selección del método de limpieza se debe de considerar lo siguiente. Vamos a considerar los siguientes puntos cuando pretendemos localizar o ubicar el método de limpieza correcto para nuestra pieza. Número 1, ¿cuáles son los tipos de contaminantes o cuál es el tipo de suciedad que yo pretendo remover de la superficie? 2, la composición del material a ser inspeccionado. Disponibilidad de los equipos de limpieza. Y factores tales como el tiempo y el costo. Es decir, todo esto debe de ser considerado antes de seleccionar el mejor método de limpieza, porque a veces el mejor método de limpieza no es el más económico. A veces el mejor método de limpieza no es precisamente el que ofrezca resultados más rápidos. Tengo que establecer una media para lograr obtener un buen método de limpieza sin comprometer la efectividad del método.
Existe un sinnúmero de métodos para realizar la limpieza de los materiales e inspeccionar, desde el cardeado para superficies con óxido, como por ejemplo estos llamados métodos mecánicos, hasta el vapor desengrasante para las superficies grasosas, desincrustante, los denominados métodos químicos, limpieza ultrasónica, etc. Es decir, son muchos y diversos los métodos de limpieza que existen. Y estos que acabamos de comentar, como por ejemplo el cardeado, la limpieza ultrasónica, el vapor desengrasante y el desincrustante, son los métodos más recomendados. Yo debo de saber y entender cuál es el que voy a seleccionar basado en el tipo principalmente de contaminante a ser removido y obviamente en las características físicas y químicas de la superficie a ser examinada. Sin embargo, también tengo un pros, así también tengo un contras, es decir, tengo que ver si el método de limpieza suena o se puede o no se puede realizar, y siempre y cuando no perjudique la metodología de la examinación. Por ejemplo, como regla general, y eso quiero que lo tengan bien claro, como regla general, el sandblast y el esmerilado son técnicas no permitidas como método de limpieza previo a la inspección con líquidos penetrantes, es decir, no son recomendadas. El efecto adverso que estas operaciones, es decir, que el sandblast y el esmerilado tiene en la superficie de prueba, se encuentra en que en el método de limpieza genera no solo una abrasión en la superficie, sino que se presenta un efecto llamado smear, que es cuando la superficie del material se sobreimpone, o sea, se embarra en sí misma, provocando el bloqueo de la abertura de las discontinuidades, evitando con ello que el penetrante entre y las detecte. Incluso para aleaciones de aluminio, bronce, níquel o metales suaves, el cardeado, fíjense, el cardeado, que se supone que es un método aceptable de limpieza, pudiera no ser el método adecuado de limpieza, ya que al ser materiales muy suaves, esta operación puede tener el mismo efecto que el sandblast o el cardeado sobre la superficie. Es decir, debo de tener mucho cuidado y poner mucha atención a la hora de seleccionar el método correcto para la limpieza previo a la examinación con líquidos penetrantes. En el caso de la aplicación del penetrante, ya cuando hemos seleccionado la técnica correcta de limpieza, ya la pieza ya está lista para recibir el penetrante en la superficie o en la zona de interés, decimos y aplicamos la siguiente directriz: para la aplicación de líquidos penetrantes queda en evidencia la enorme versatilidad del método, ya que existen diversas técnicas aceptables para la aplicación del penetrante, dentro de las cuales se encuentran la técnica de inmersión, es decir, sumergir la pieza en el penetrante, esto obviamente siempre y cuando el tamaño y dimensión física del componente lo permitan. El spray, que es una técnica que en lo personal el spray yo no lo recomiendo cuando el penetrante es removible con solvente. Pudiera ser una técnica que yo en lo personal recomiendo cuando el penetrante es removible con agua, porque digamos que más fácilmente lo puedo remover. En penetrantes removibles con solvente hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza directamente el spray. En opinión personal, yo no lo recomiendo. En este caso se utiliza el siguiente, que es con la brocha. Más adelante, cuando veamos consideraciones prácticas y unos ejemplos prácticos de cómo realizar la aplicación del penetrante, vamos a explicar cómo y el por qué. Y obviamente los métodos localizados. ¿Listo? Porque incluso con un cotonete tú puedes hacer la aplicación localizada en pequeñas zonas en donde solamente se requiera de examinar esa porción en particular. En general, los rangos de temperatura para la aplicación del penetrante se consideran de los 4 a los 49 grados centígrados. Sin embargo, las directrices del fabricante siempre gobernarán para todos los casos, y esto debe estar claramente especificado en los procedimientos previamente aprobados y calificados. Bien, quiero hacer una pausa y logramos insertar este slide en las diapositivas para hablar un poco de los líquidos penetrantes tixotrópicos. Los materiales penetrantes en general están formulados para operar en un rango de temperaturas máxima del orden de los 49 grados centígrados. Sin embargo, existe un tipo especial de materiales penetrantes que son capaces de operar a temperaturas superiores a los 49 grados centígrados sin sufrir degradación.
De hecho, su temperatura tope de operación son los 177 grados centígrados. De gran utilidad para la inspección de sistemas en operación, como válvulas de vapor o cordones de soldadura intermedios. Y se les denomina líquidos penetrantes tixotrópicos. Bien, una vez que hemos realizado la aplicación de penetrantes sobre la superficie a examinar, debemos de ofrecer el tiempo de penetración, también conocido, como ya lo habíamos comentado, como dwell time. El tiempo de penetración es conceptualizado como el tiempo que debe de pasar para permitir que el penetrante entre en las discontinuidades, y es contado a partir de que se inicia la aplicación del mismo. Existen factores que afectan el tiempo en el que se debe de dejar que el penetrante permanezca en la pieza de prueba previo a la remoción del exceso. Estos factores pueden ser el tipo de material, es decir, qué presentación viene, el tamaño de las discontinuidades, el tipo de penetrante, la viscosidad y la sensibilidad requerida. Bien, tratando de ver todos estos requerimientos o este listado de consideraciones que se deben de tomar en cuenta, yo creo que la más importante o la que impacta más en el tiempo de penetración es, como ya lo habíamos comentado en capítulos anteriores, es la viscosidad. Cuando la viscosidad disminuye consecuencia de la temperatura, se le debe de dar más tiempo de penetración. Ahora bien, cuando buscamos tiempos o tablas en donde vengan los tiempos de penetración, así como los tiempos de revelado, la recomendación habitual es que utilicemos las tablas o los tiempos que maneja el mismo fabricante. Sin embargo, cuando buscamos dar cumplimiento a la normativa aplicable o buscamos normativa que nos establezca ya estos tiempos, podemos usar los tiempos que vienen especificados en el Código ASME sección 5, artículo 6, en este caso la edición 2017, en donde viene la tabla T672, Minimum Dwell Times. Por ejemplo, tenemos 4 columnas. En la primera columna nos viene el material, es decir, el material del cual está manufacturado el producto que estamos examinando. En la columna 2 nos viene la forma del producto, por ejemplo, si es forja, fundición, soldadura, etc. En la tercera columna nos viene el tipo de discontinuidad que se supone pretendemos encontrar. Y en la última columna nos vienen los tiempos de penetración o los dwell times. Por ejemplo, si tenemos una soldadura de aluminio, aquí ubicamos claramente el material. Acá ubicamos el aluminio, ¿sale? Por ejemplo, soldadura welds en búsqueda de cerradas en frío, porosidades, faltas de fusión, grietas en todas sus formas, se supone que el tiempo mínimo de penetración debería de ser de 5 minutos. Sin embargo, no solo estamos evaluando la soldadura de aluminio, sino cuando examinamos una soldadura, también lo hacemos con el metal base. Y el metal base, por lo general, casi la mayoría de los casos, excepto en el que sea una fundición, normalmente está manufacturado o clasificado el material como growth material, que son todos aquellos que son extruidos, forjados, rolados, etc, etc. Es decir, que son transformados, llevados a su forma final por deformación plástica. En este caso, el tiempo mínimo de penetración debería de ser de 10 minutos. Por eso es que le damos 10 minutos de penetración por lo general como mínimo, no basado en la soldadura, sino más bien basado en el material. Otra tabla de la cual podemos agarrar valores es en la que viene en el estándar ASTM E165, tabla 2, tiempos mínimos recomendados, en este caso dwell times, es decir, tiempos de penetración. La tabla viene muy parecida a la anterior, a la que logramos ubicar en el código ASME, es decir, viene material, forma, tipo de imperfección o discontinuidad y los tiempos de penetración. Y es exactamente lo mismo, nos recomienda los mismos tiempos. La única diferencia, digámoslo así, es que en esta tabla ya me viene el tiempo de revelado, que en este caso sería de 10 minutos. Ojo, cabe mencionar que estas tablas tienen similitudes, tienen partes que son parecidas. La diferencia principal es en los intervalos de temperatura, pero son prácticamente las mismas. Más de esto y más ejercicios de esto, incluso preguntas sobre este tema, se pueden ver en el anexo de evaluación o en la parte C de este manual. Bien, cuando se realiza una buena remoción del exceso de penetrante, es decir, una vez que ha pasado ya el dwell time, se pretende realizar la remoción del exceso de penetrante, es decir, solamente vamos a dejar el penetrante que quedó atrapado dentro de la discontinuidad.
Las indicaciones de discontinuidades se observan con claridad. Esto permite realizar una interpretación efectiva. Ligeras zonas de color rosa en penetrantes visibles o color verde en penetrantes fluorescentes son un claro indicador que durante los procesos de remoción del exceso de penetrante, esto no se realizó de manera excesiva y no deberá de ser motivo para la desacreditación de la prueba. Aquí quiero hacer una pausa y comentar lo siguiente. Yo recuerdo que en uno de los trabajos que teníamos en los diferentes centros operativos en la industria petrolera, había un supervisor que constantemente nos requería que las fotografías de los reportes de líquidos penetrantes en la parte del revelado se apareciera una imagen totalmente blanca, es decir, un blanco brillante, consecuencia de la aplicación del revelador. Nosotros tratamos incluso de exhortarlo o de comentarle de que si tú tienes una imagen demasiado blanca del revelador, es un fuerte indicio que, o una de dos, o no se le echó penetrante, o bien se hizo una remoción excesiva del exceso de penetrante. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen del penetrante visible, por ejemplo, estas zonas de aquí, estas zonas de acá, estas zonas cercanas a las indicaciones que tienen un ligero tono rosa. O por ejemplo, en la imagen de la derecha, estas zonas de aquí, esta banda lateral o incluso la cara del mismo componente presentan un tono verde. Ese tono rosa en los visibles y ese tono verde en los fluorescentes es un claro y fuerte indicador de que no se generó una remoción excesiva del exceso de penetrante. Es decir, hay un trasfondo de color, pero claramente se pueden identificar las indicaciones. Por el contrario, una inadecuada remoción del exceso de penetrante dará como resultado un fondo de contraste excesivo que hará difícil o incluso imposible la interpretación de resultados, sobre todo la interpretación efectiva de las indicaciones. La mayoría de las veces, la causa de esta condición es el exceso de penetrante aplicado sobre la zona a examinar. Si bien es cierto que debe existir suficiente penetrante sobre la superficie, demasiado penetrante no solo no es necesario, sino que además causa dificultad en las tareas de remoción e interpretación. La remoción del exceso de penetrante es un paso crítico del proceso y en cualquiera de los métodos de remoción se debe de evitar la remoción excesiva. Se puede extraer el penetrante atrapado en las discontinuidades, disminuyendo la sensibilidad e invalidando los resultados de la prueba, especialmente si la discontinuidad es ancha y poco profunda. Evita una falta de remoción, ello causaría una gran cantidad de indicaciones. Esto impedirá una adecuada interpretación de los resultados. Aquí tenemos dos imágenes que las vamos a llamar imagen 1 e imagen 2, en donde se evalúa con líquidos penetrantes una soldadura y el metal base. Como podemos darnos cuenta en la primera imagen, tenemos claramente identificadas 1, 2, 3, 4 y 5 indicaciones. Cualquiera podría pensar que esta es la manera correcta de hacer una examinación con líquidos penetrantes. Porque, por ejemplo, si la comparamos con la otra figura, con la figura 2, tenemos claramente identificadas una, se podría decir que 2 y las demás prácticamente se juntaron. Es decir, no se logra identificar claramente dónde inicia y dónde termina la otra. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos en esta banda lateral ese tono rosa del que hemos estado hablando. Ahora bien, cualquier ojo no entrenado podría decir que esta última figura es incorrecta. La metodología de remoción fue incorrecta. Sin embargo, déjenme decirles lo siguiente. Esta soldadura en particular tiene una grieta en el pie de la soldadura. Esa grieta en el pie de la soldadura se encuentra en esta banda. Y sabemos que tiene una grieta en el pie de la soldadura por la siguiente razón. Número 1, porque ya previamente la habíamos examinado con partículas magnéticas. Y número 2, porque de manera intencional se le logró inducir esa grieta con el propósito de demostrar este concepto. El punto es que una remoción excesiva del penetrante puede enmascarar discontinuidades críticas. Por eso, tener un tono rosa como fondo de contraste durante una examinación con líquidos penetrantes no deberá de ser motivo para desacreditar una prueba.
Ahora bien, aquí tenemos otros ejemplos de cuando se puede considerar que se hizo una buena remoción y una remoción excesiva. Por ejemplo, tenemos en la parte superior lo siguiente. Aquí tenemos un tono rosa. Incluso podría pensarse que es hasta abrumador el tono rosa que se tiene. Sin embargo, es un buen ejemplo de una buena aplicación de revelador y de una buena remoción del exceso de penetrante. Caso contrario, la otra imagen sí tiene un tono demasiado brillante. Lo mismo sucede con esta soldadura en espiral o con esta propela, en donde tenemos ese tono rosa que, insistimos, no es malo, es un buen indicador de un buen proceso de examinación. Secado después de la remoción. Si se emplean reveladores secos o en suspensión no acuosa, se debe de secar el componente después de la etapa de remoción y antes de la aplicación del revelador. Para el secado, puede usarse un horno con aire caliente recirculante, chorro de aire caliente o aire a temperatura ambiente. El mejor secado es obtenido en un secador con aire caliente recirculante termostáticamente controlado. Se debe de evitar tiempos de secado prolongados, ya que el penetrante podría secarse y descomponerse dentro de las indicaciones. En la etapa de la aplicación del revelador sucede lo siguiente. La aplicación del revelador se realiza según el tipo de revelador que será empleado. Revelador en polvo seco se emplea con penetrantes fluorescentes solamente. Revelador en suspensión no acuosa, suspendido en solvente, se emplea con penetrantes visibles o fluorescentes para las inspecciones en taller o en campo. De hecho, el penetrante en suspensión no acuosa, es decir, el que es base solvente, es el más sensible de todos. Y el revelador acuoso en suspensión o en solución base agua se emplea en estaciones de inspección. Más adelante, cuando veamos la parte C, en la parte práctica, vamos a poner ejemplos bien claros de cómo se realizan cada una de las aplicaciones en estos procesos. Aplicación de revelador. Los reveladores secos y en suspensión no acuosa deben de aplicarse sobre superficies secas. Los reveladores acuosos, solubles y suspendidos en agua se pueden aplicar inmediatamente después de haber terminado la remoción del exceso de penetrante, es decir, no necesariamente tienen que estar secos. Los reveladores en suspensión acuosa y en suspensión no acuosa requieren de agitación constante antes de ser aplicados. Todas las superficies a examinar deben estar cubiertas con revelador. Una capa de revelador debe de ser fina y uniforme. Una capa muy gruesa de revelador podría enmascarar las indicaciones de discontinuidades finas y estrechas. Una capa muy ligera de revelador podría no ser suficiente para extraer el penetrante atrapado de las discontinuidades pequeñas o podría crear un pobre contraste. Si la capa de revelador es muy gruesa, en sistemas penetrante tipo 1, de tal forma que la superficie metálica esté completamente enmascarada, la superficie debe de ser limpiada y reprocesada. Y aquí nuevamente la tabla que nos encontramos en el ASTM E165, en donde me sugieren los tiempos mínimos recomendados de la aplicación o el tiempo que debe permanecer el revelador. ¿Qué pasa con el tiempo de revelado? Si la aplicación del revelador se realizó de manera incorrecta, las piezas deben ser limpiadas y reprocesadas. Se debe de evitar la contaminación de superficies cubiertas con revelador. Realizar el monitoreo visual de la superficie de prueba mientras transcurre el tiempo de revelado. Esto ayudará a la interpretación de los resultados. Es decir, la recomendación en la aplicación del revelador es que se haga esta examinación o esta evaluación por etapas. Es decir, inmediatamente después de que se ha terminado de aplicar el revelador, a la mitad y al final, para lograr ver el comportamiento y la morfología de las posibles o probables indicaciones, para con ello lograr discernir de qué se trata. Bien, continuando un poco con los criterios de evaluación o qué es lo que debemos de hacer para generar una evaluación una vez que hemos concluido con la aplicación del revelador, tenemos la siguiente directriz. Una vez transcurrido el tiempo de mínimo de revelado, o sea 10 minutos, se debe de realizar una inspección visual sobre las superficies examinadas para interpretar las indicaciones que se han formado sobre la superficie. Las indicaciones generadas por el método de líquidos penetrantes se deberán al penetrante atrapado en una discontinuidad abierta a la superficie, como se comentó al inicio, o por la acumulación de penetrante en las irregularidades. Es entonces que la capacidad del técnico de lograr diferenciar cuál es una
indicación relacionada por una discontinuidad que sea real o una discontinuidad intencional, que es decir, que sea parte de la irregularidad superficial del componente examinado, por lo que se debe de analizar las causas que generan las indicaciones. Evaluación. La evaluación consiste en determinar si una discontinuidad no intencional, o sea, una indicación relevante, cumple o no con el criterio de aceptación especificado. Es la acción de comparar las dimensiones o características de una discontinuidad contra un estándar de aceptación. Si una discontinuidad no cumple con el criterio de aceptación, se evalúa como rechazable y adquiere la categoría de defecto, tal cual lo explicamos en los videos de Introducción a los sistemas de calificación y certificación de personal en pruebas no destructivas. Bien, ahora tenemos una lucha entre indicación y discontinuidad, es decir, indicación versus discontinuidad. Una indicación con líquidos penetrantes es generalmente mayor que la discontinuidad que la provoca. En cualquiera de los casos, el tamaño de la indicación es la base para la evaluación. Por ejemplo, aquí tenemos un típico esquema en donde tenemos un poro. Este es el poro. Esto o a esto técnicamente se le debe de llamar una discontinuidad, es decir, una interrupción en la homogeneidad del material. Sin embargo, cuando al echar mano del concepto de qué es discontinuidad y qué es indicación, esto se va a venir revelando cuando yo le aplique revelador a esa discontinuidad, y entonces por una acción blotante todo el penetrante que se encuentra atrapado dentro de la discontinuidad va a salir. Es decir, va a generar esta indicación, la cual, por cierto, es muchísimo mayor en la mayoría de los casos que la discontinuidad que la provoca. En cualquiera de los casos, la dimensión de la indicación es la base para la evaluación, de acuerdo con la mayoría de los códigos y los estándares. Examinación mediante líquidos penetrantes para la calificación del procedimiento de soldadura en la reparación de collares de perforación no magnético de níquel cromo, o mejor conocido como Inconel 625. En este caso, lo que quisimos demostrar con esta imagen o con esta foto es cuál es la morfología que tiene una grieta de estrella. Cada que veamos una terminación de luneta, por decirlo así, como esta que tenemos en la imagen o como esta que señalamos en la imagen de abajo, es decir, esos inicios, pero sobre todo terminaciones bruscas del arco eléctrico, vamos a tener una enorme probabilidad, quizás un 70 u 80% de probabilidad de que tengamos la presencia de grieta de estrella o grieta de cráter. Una grieta de estrella o grieta de cráter, cuando se examina con líquidos penetrantes, el tipo de indicación que me ofrece es un tipo de indicación redondeada. La enorme versatilidad del método de líquidos penetrantes y su efectividad le permite la inspección de componentes de diferentes sectores industriales, diversos materiales, así como la posibilidad de inspeccionar pequeñas secciones de un componente o el total de la superficie de grandes productos industriales. La versatilidad del método es en ocasiones mal interpretada y se pretende muchas veces examinar prácticamente todo mediante líquidos penetrantes, por lo que se deberá seleccionar su uso basado en las ventajas y desventajas anteriormente descritas, así como el tipo de imperfección que se pretende localizar. Líquidos penetrantes fluorescentes. Los líquidos penetrantes fluorescentes, es decir, los tipo 1, se deben de evaluar bajo la iluminación de una luz ultravioleta, capaz de producir longitudes de onda del orden de los 365 nanómetros, de manera que los tintes en los líquidos penetrantes fluorescentes reaccionen y emitan una luz en la región del espectro visible del orden de los 550 nanómetros. El ojo humano con una visión normal debe tener su sensibilidad pico en el rango del espectro visible del orden de los 550 nanómetros, es decir, la denominada región verde-amarilla. Por esta razón, el color por excelencia de los líquidos penetrantes fluorescentes se encuentra en esta región espectral, aun cuando los hay de color naranja. Porque el ojo humano tiene una sensibilidad pico o un rango espectral en el cual puede percibir los colores de los 370 a los 780 nanómetros, pero es precisamente en esta región central de los 550 en donde tiene
mayor sensibilidad Hagamos de una pausa detección. para explicar el layout general de los líquidos penetrantes, sobre todo para aquellas personas, para aquellos participantes que nunca han hecho el método, nunca lo han aplicado o que no están familiarizados. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que tener una pieza. Esta es la pieza que vamos a inspeccionar. Esto quiere decir que esta pieza se puede asumir que es una soldadura, una forja, una fundición, lo que sea. Total, que es la pieza a examinar. ¿Listo? Bien, esta pieza a examinar obviamente va a tener una discontinuidad. Una discontinuidad. Ojo, esta discontinuidad puede ser que solamente abarque el primer cuarto, el primer tercio del material, puede ser que se extienda hasta la mitad, o como esta que casi se extiende, como pueden apreciar, el total del espesor o de la sección transversal del material. La clave está en que ¿qué? En que tiene que estar open, es decir, tiene que estar abierta la superficie, tal cual lo describimos en los pasos iniciales en este curso. ¿Listo? Borramos aquí para no confundirnos con tanta información. Ya entendimos que tiene que estar abierto a la superficie. ¿Listo? Y que es la pieza a examinar. Ok. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es ofrecerle una limpieza profunda. Esto quiere decir que la limpieza tiene que estar a fondo, completa, full. Limpieza full. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros métodos como las partículas magnéticas, el ultrasonido, la radiografía, en el caso de los líquidos penetrantes, la limpieza, o mejor dicho, la suciedad que pueda tener la pieza afecta de manera drástica la performance de la efectividad del método. Una vez que tenemos completamente la limpieza, entonces vamos a proceder a la aplicación del penetrante. ¿Listo? La aplicación del penetrante puede ser a través de uno de los métodos que más adelante vamos a describir en este curso. Pero digamos que la aplicación del líquido penetrante sobre la superficie tiene que hacerse de manera generosa. Ojo y pongan atención que cuando digo manera generosa o de manera generosa, me refiero a que tiene que ser suficiente pero no abundante. Bien, esto lo digo porque yo he visto muchos examinadores que cuando están desarrollando una examinación por líquidos penetrantes, en lugar de parecer una prueba de líquidos penetrantes, parece la escena del crimen de alguna película, o parece la masacre de Texas, o parece que estamos en el rastro municipal. Lo digo así con ese morbo y con ese chiste, porque en serio parece eso. Señores, no es necesario aplicarle demasiado penetrante al grado de que escurra, y ese escurrimiento te provoque más retrasos o más conflictos a la hora de la interpretación o evaluación. Es penetrante suficiente pero no abundante. ¿Listo? Una vez que entendemos eso y que ya hemos aplicado el penetrante, vamos a proceder a esperar el tiempo necesario para que se genere la acción capilar o la penetración del penetrante sobre y dentro de la discontinuidad. En la literatura sajona encontramos este término como dwell time. Dwell time. Probablemente en nuestros procedimientos lo encontremos como tiempo de penetración. En cualquiera de los casos es lo mismo. Que generalmente, y claro, dependiendo de las características de las piezas, el material y el proceso de fabricación, es de 10 minutos. Ojo, digo 10 minutos generalmente, ya que tenemos que hacer caso qué es lo que diga nuestro procedimiento previamente calificado y aprobado. Una vez que han pasado los 10 minutos de penetración o de dwell time, lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a la remoción del exceso de penetrante. Se asume que durante el tiempo de penetración o el dwell time, el penetrante fue capaz de entrar full, es decir, fue capaz de entrar de manera completa en la discontinuidad. ¿Listo? Bien, una vez que pasa el tiempo de penetración, aquí borramos aquí para no confundirnos, una vez que pasa el tiempo de penetración, procedemos a la remoción del exceso de penetrante. Ojo, con una de las metodologías que más adelante vamos a describir, y no solo describir, sino a mostrar a través del video. ¿Listo? Una vez que se elimina el exceso de penetrante de la superficie, la pieza va a lucir así. Es decir, aparentemente en la superficie ya no vamos a tener penetrante. Y digo aparentemente porque en realidad sí vamos a tener penetrante, solo que solamente lo vamos a tener en el interior de la discontinuidad. Ahora necesitamos una metodología para lograr sacar y hacer visible ese penetrante que ha quedado atrapado en la discontinuidad, y esto lo logramos a través del uso del revelador. Es decir, acá en la superficie vamos a aplicar revelador. Ese revelador, mediante mecanismos de absorción de un mecanismo llamado blotting action,
Es decir, va a extraer el penetrante que se encuentra atrapado dentro de la discontinuidad y lo va a mostrar. Y vamos a tener un layout parecido a esto, en donde esa parte más roja que tenemos en la parte central y superior, eso es el bleed out. Bleed out, o sea, el sangrado. Y esta sección de aquí es el revelador, que en realidad no solo sirvió como, digamos así, un atrayente del penetrante, un sustractor del penetrante, sino que sirve para hacer contraste. Bien, ese es el layout general de los líquidos penetrantes. Y esto lo explico y lo he explicado para aquellos que no están muy familiarizados con este método y que tratan, a través de los textos que previamente hemos visto, a través del recurso literario e infográfico que previamente hemos visto, tratan de hacerse una imagen de qué es lo que está sucediendo en la pieza que estamos inspeccionando.